En totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. En totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y
pastor. Bendecido tiempo, bendecidos hermanos en la fe, familia en Cristo, pueblo escogido y bendecido por nuestro Dios. Y Padre Celestial, en esta mañana gloriosa, una mañana, verdad, dada por el poder del cielo, que todavía estemos en la tierra, pero con el único firme propósito cada vez de dejar que su santa voluntad en nosotros haga mella de una vida que, aunque es transitoria, es una vida que tiene que trascender a la vida eterna. Y la vida eterna es todos los días permitir que la palabra de Dios, que es el mismo Señor, el mismo Dios, se haga realidad en nuestro ser, que eso es lo que se llama vida eterna, estarnos preparando todos los días para conocer realmente al enviado, a Jesucristo nuestro Salvador. Y Él se conoce a través de la revelación de su palabra. Y más cuando nosotros queremos todos los días ser hacedores de ella, que es realmente lo que nos da la plenitud de su presencia y lo que su misma palabra dice, la vida y la vida abundante, es la que el Padre quiere de cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias en esta mañana preciosa y maravillosa, por estar de nuevo aquí, Señor, con la vida que tú nos prestas. La vida eres tú, y tú eres el que la das y la quitas cuando tú quieras. Pero mientras estemos en la tierra, Señor, estamos dirigidos, guiados, orientados, santificados, a través de tu divina presencia, Espíritu Santo, precioso y maravilloso Rey en nuestro corazón, quien hace posible que todos los días vivamos bajo la voluntad preciosa del Padre, revelada a través de su Hijo y manifiesta a través de la enseñanza que nos das tú a través de tu Santo Espíritu en el poder de la palabra. Gracias, Padre, en esta mañana. Gracias por tenernos en cuenta, por tener puesta tu mirada en cada uno de nosotros y enseñarnos, Señor, todos los días el camino. Tu palabra lo declara, que tú tienes puestos tu mirada, Señor, tus ojos en nosotros y nos mostrarás el camino a seguir. Por eso el camino a seguir es darnos siempre, Señor, la revelación de tu palabra, para que en ellas vivamos firmes, Señor, acogidos a ti y con el único deseo de ser llenos de tu presencia y hacedores de tu palabra. Gracias, Padre mío, en el nombre de tu Hijo, en el poder de tu Santo Espíritu y en el deseo profundo y maravilloso que hay dentro de nuestro corazón, el cual tú mismo colocas ese deseo, ese querer, ese hacer, de estar siempre apresto, Señor, a escuchar tu santa palabra y ponerla por obra para que así agrademos al corazón del Padre. Gracias, Padre mío, en el nombre de Cristo tu Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Es bendecida la mañana, porque mientras nosotros seamos guiados por la presencia de su Santo Espíritu, podemos decir todos los días lo que le dijo Moisés: Moisés, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Y es lo más importante que uno tiene que reconocer, que solo la presencia soberana, magnífica, eterna y divina en nuestro ser es lo que nos hace como caminar en este mundo tan oscuro, tan tenebroso, tan difícil, tan lleno de tantas situaciones que cada día están siendo más apremiantes en la faz de la tierra como consecuencia del pecado, pero que en nosotros siempre hay una luz, y es la luz de Cristo. Por eso Él dice que su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino, lo dice en el Salmo 119, 105, y dice que es tan importante que nosotros, ¿verdad?, la palabra sea la que nos muestra el camino todos los días a seguir, porque ese camino es solamente Él. Él es la vida, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la luz. Por eso dice que el que le sigue, que Él es la luz del mundo y el que le sigue no andará en tinieblas. Y es verdad, entre más uno recibe la iluminación de su palabra, la revelación de su palabra, toda tiniebla, toda oscuridad, aún todo lo que hay oculto en nuestro corazón, Él mismo lo saca a la luz. Porque Él quiere que nosotros siempre seamos vaso de honra, de uso especial en sus manos. Y para eso se necesita muchísimo la experiencia de vida dentro de nuestro interior, en quién es Dios, quién es su Hijo Jesucristo, quién es el poder del Espíritu Santo. Entonces, en esta mañana tan preciosa y maravillosa nos hablaba de no mirar atrás, de escapa por tu alma, el Génesis 19, 17, cuando le dice a Lot que huya porque él va a destruir esa ciudad donde cayó fuego y azufre del cielo. Ustedes conocen esa historia tan maravillosa, y si no la saben leer, léete todo el capítulo 19 del Génesis, que es muy lindo, es muy
como muy práctico y muy puesto en la misma vida que estamos llevando durante este tiempo. Pueda que no haya caído fuego y azufre del cielo, pero lo que está cayendo sobre la faz de la tierra es realmente adversidades muy funestas y terribles que solo Dios nos guarda en su infinita misericordia como pueblo escogido, apartado y elegido por Él y nación santa, que es lo que cada día debemos reconocer. Entonces vemos que cada vez que el Señor nos dice avanza, prosigue, no mires atrás, simplemente quiero que avances, escapa por tu alma, y escapar por el alma es dejar que todo aquello que a mí me detiene en un avance espiritual, con la ayuda poderosa de su Santo Espíritu, yo tengo que tener ese deseo muy profundo en mi corazón para que eso se haga realidad, porque algo de lo que a uno le ata avanzar hacia dimensiones profundas del reino y avanzar hacia esa vida espiritual que nos espera todos los días, es poder uno soltarse de todas las cosas que quedaron de un ayer, de un pasado que no volverá y que sí nos impide avanzar hacia un futuro, hacia esa tierra prometida. La tierra prometida es Cristo Jesús en nuestros corazones, preparándonos a la eternidad, y la eternidad es Él. Entonces hoy vamos a ver cuando el Señor nos dice suelta y prosigue. El que no suelta no puede proseguir porque está atado, y uno tiene que estarse desatando permanentemente, constantemente, insistentemente y para siempre de todo aquello que nos impide que nuestra alma sea un alma limpia, suelta y decidida radicalmente a dejarnos llenar solamente de su santísima presencia en la palabra que Él todos los días hace rema en nuestro corazón. Y por eso nos ha puesto este personaje tan maravilloso. Nos muestra pues en el Nuevo Testamento que nos habla de estos tres personajes, y al final nos dice: el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no me sirve, no es mi discípulo. Y en esto también nos muestra cómo le dice a Lot que salga de una ciudad que está corrupta y la va a destruir, pero por amor a él, por amor a su siervo, él sale y sale con su familia. Pero desafortunadamente la mujer mira hacia atrás porque ella no tenía la misma dimensión de experiencia con el Eterno como la tenía Lot. Por eso es la dificultad en la cual ella mira para atrás. Puede haber muchas razones, muchas motivaciones, de las cuales de eso podemos hablar muchísimo, y este tema nos daría para mucho tiempo, porque el volver atrás significa en cada persona muchísimas cosas, pero esta mujer representa algo del ayer, del mirar atrás, del mirar al pasado. Entonces en Génesis 19 suelta y prosigue. Génesis 19, 17 dice: y cuando los hubieran llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no seas que perezcas. Y en Lucas 9:62 nos dice la palabra del Señor: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Son dos palabras y dos versículos muy concretos y muy definitivos en la limpieza de nuestra alma permanente y continuamente, para nuestro avance espiritual, que es lo que el Padre quiere de cada uno de nosotros, sus hijos. Mi Padre recibe gloria cuando ustedes han dado mucho fruto, es el capítulo 15 de Juan. Mi Padre recibe mucha gloria cuando ustedes dan mucho fruto, y eso, viéndolo en lo normal, en lo secular y aquí en la tierra, pues para un padre que un hijo le dé fruto, pues es la mayor satisfacción. ¿Cómo será nuestro Padre eterno? Si nosotros que somos malos nos agrada que un hijo dé respuesta a lo que uno ha hecho, ¿cómo será nuestro Padre celestial que invirtió a su Hijo Jesucristo por nosotros? Eso es con mayor precio, diría yo. Entonces, cada día que tú estés en la tierra o estemos en la tierra, nosotros todos sus hijos, en la vida el Señor nos permite estar en la tierra todos los días. Debemos por la gracia de su Santo Espíritu aprender que es soltar las cosas que no nos dejan avanzar. Entonces cada día nuestra vida aquí en la tierra, por la gracia y el favor de nuestro Señor en su Espíritu Divino, cada día nosotros debemos reconocer que hay muchas cosas que no hemos soltado, que hay que soltarlas y que hay que dejarlas ir, porque ya no hay retorno y ya no hay solución y ya no hay nada que hacer. Por eso a Lot le dice: escapa por tu vida, y lo mismo le dice a la mujer, pero ella no escapó por su vida, ella murió por su vida porque era el deleite que tenía atrás. Y eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Por eso hay gente que no avanza en la vida del Espíritu, porque hay cosas que le están deteniendo hacia un avance más grande que Dios quiere en su vida, o en tu vida y en la vida mía. Entonces, ¿para esto qué se requiere?
para que nosotros, mientras estemos aquí en la tierra, mira, todos los días, mientras no nos vayamos de esta tierra llamado planeta Tierra, todos los días la palabra nos tiene que limpiar y nos tiene que santificar. Ustedes por mis palabras ya están limpios, dice en Juan 15:3. Ustedes por mis palabras ya están limpios. O sea que cada vez que yo recibo la palabra tengo que tener limpieza. Y esa limpieza me va dando a mí cada vez un avance más en la vida del Espíritu. Porque lo único que uno requiere en la tierra es la vida del Espíritu, porque del alma manan todas las cosas hacia afuera, porque por eso el Señor dice que dentro de nosotros brota la vida, que fluye realmente en lo que Dios quiere en nosotros. Entonces, si en nosotros todavía hay cosas, hermanos, que recordamos, que hablamos, que repetimos, que recordamos, que seguimos, en la misma situación tú nunca vas a avanzar, porque estás mirando hacia atrás y estás estatua de sal, nos quedaremos siempre. Entonces, en esta vida hay que soltar las cosas que no nos dejan avanzar. ¿Y qué se requiere para eso? Porque uno a veces lo dice, pero no sabe qué se requiere. Se requiere un deseo compulsivo. Las cosas a veces no son como tan normales, tiene que ser compulsivo. Y una persona compulsiva es aquella que tiene impulso permanente y repetitivo para hacer algo que quiere salir o que quiere adquirirlo o que quiere salir de eso. Se llama compulsividad. Y a veces uno tiene compulsividad para cosas que no tienen nada que ver. Y por eso se vuelven en uno cosas repetitivas que son malévolas en la misma vida de uno. Pero cuando es la vida en el Espíritu, uno sí tiene que ser compulsivo con cosas que necesita que el Espíritu Santo haga la obra dentro de nosotros. Y cuando el Padre ve que hay esa acción en nosotros, Él dice que en su palabra, el que no tenga sabiduría, Santiago 1:6, el que no tenga sabiduría, pídala, que mi Padre la da en abundancia. Y eso se llama sabiduría. Saber que tenemos que cogernos del Espíritu de Dios. Entonces se necesita ser compulsivo, abandonando todo a su digna y preciosa voluntad. Entonces, abandonando total a sus designios de su santa voluntad, que es la palabra. Uno tiene que ser compulsivo en abandonar todo para que los espacios que van quedando en nuestro ser, en nuestra alma, que están totalmente arraigados, cuando uno los saca, los entrega, los desocupa, el Espíritu de Dios llena esos vacíos con su presencia, su santa voluntad, su santa palabra. El abandono total a su designio de su santa voluntad, que es la palabra. Y creer por la fe en el que nada, y creer por fe que nada dentro de mi ser, dentro de mi interior, que ocupe el espacio del Señor, el Rey soberano, en mí, porque yo soy un candidato a vivir como mi Padre quiere. Y la gente no vive como el Padre quiere porque no suelta muchísimas cosas, no se arrepiente de muchísimas cosas, es repetitivo en una vida que nos dejó un pasado que no vale la pena ni siquiera repetirlo. Entonces, creer por la fe en el que nada en mi interior ocupe el espacio del Señor, el Rey y soberano en mí, como candidato a vivir como un candidato que no entrega y que no le deja el espacio soberano al Señor en su corazón, es un candidato a vivir atado, a vivir amargado, a vivir en insensatez y a vivir sin un propósito de reino. Escucha bien esto, que esto es muy profundo. Cuando realmente yo no me preparo para que ese espacio solo sea ocupado por mi Rey, Señor y Salvador, soberano sobre mi vida y deseoso que yo viva una vida como la que Él promete. Si yo no hago eso, de estar desocupando, entregando, sacando, mirando hacia atrás, y mucha sal debe tener mi vida completamente petrificada. Entonces yo soy un candidato a vivir no como el reino lo proclama, sino como yo mismo he deseado que eso continúe en mí. Y es estar atado, estar amargado, estar en insensatez y sin propósito de reino. Y el propósito de reino es que todos los días seamos inundados de la presencia de nuestro Salvador, llamado Jesucristo, el Hijo de Dios, en la presencia soberana de su Santo Espíritu, que es la esencia que se mueve dentro de nosotros para vivir una vida espiritual. Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, como le dicen muchas personas. Entonces, el Rey absoluto y total de mi principio y de mi fin. El Señor es el dueño, mi Padre es el dueño del principio hacia el fin. Y en mi vida ya todo está agendado en el reino eterno. En el reino, en mi libro, el libro de la vida que está establecido ya en el trono celestial,
donde están todos los designios que mi Padre ya marcó en mi vida desde antes de nacer. Entonces Él es el Rey absoluto y total de mi principio y de mi fin, así tú quieras o no quieras, pero son órdenes que el Señor da para que mientras estemos aquí en la faz de la tierra tengamos por lo menos una vida diferente a un mundo que no conoce de Dios. Pero que si yo he tenido el privilegio por gracia y por favor, que inmerecedora soy de todo eso, o inmerecedor, pero el Señor le plació ponerme la mirada en mí y enseñarme el camino de la vida, y la vida es Él. Entonces, mi Rey absoluto y total de mi principio y mi fin, sin intermediarios, sin argumentos, porque solo tenemos abogado fiel y justo delante del Padre, Jesucristo, que es nuestro abogado, y el intercesor también es por medio de Jesucristo, intercedor entre Dios y los hombres, y el Espíritu Santo, que es nuestro paráclito, es nuestro consejero, es nuestro ayudante, o el que nos ayuda, el que nos enseña, el que nos santifica. Entonces tenemos elementos suficientes y necesarios, entonces no tenemos ningún otro argumento ni ningún otro intermediario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aprender a vivir soltando y desocupándose requieren cosas importantes, hermano. A uno le dicen a veces suelta, pero ni siquiera sabe cómo hacerlo, pero yo creo que nosotros sí hemos enseñado muchísimo esto. Y aquí dice, aprender a vivir soltando y desocupando requiere tal fuerza, tal convicción y tal deseo de ser libre que solo lo da el poder del Espíritu Santo. Hay cosas que uno tiene que desatarse porque realmente se constituyen en cargas demasiado pesadas que uno ya no puede resistir, no puede sostenerlas y se resiste a ello. Pero mientras uno no lo haga con una fuerza interior que es el Espíritu de Dios, una convicción que la da el mismo Espíritu de Dios, porque Él es el único que convence al corazón del ser humano. Y el deseo de ser libre, porque solamente lo da el poder del Espíritu Santo. Hay personas que pueden tener muchas cosas dentro de sí que las atan y están mirando hacia atrás, pero no tienen ese deseo en el corazón, no lo tienen, porque les gusta estar en la misma situación y como que se placen de eso, por muchas situaciones que hay dentro del corazón que no han sido suplidas por el Padre. Entonces uno humanamente se agarra de cosas que en lugar de bendecirle, le van siempre a causar más estragos de los que tiene adentro. Entonces, nosotros solamente podemos recibir esa fuerza, esa convicción y ese deseo de ser libres que solo lo da el Espíritu de Dios, el Espíritu de nuestro Padre Celestial, y lo da solamente el Espíritu Santo, llamado el Espíritu Santo. Por eso nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey y Salvador, dijo, yo me voy, ya he cumplido la misión del Padre en la tierra, pero yo les envío al Espíritu Santo, al Paráclito, al que usted les va a enseñar todas las cosas, las que ya les han enseñado, se las va a repetir y les va a recordar aún lo que va por venir. O sea, uno tiene un maestro por excelencia, pero uno a veces es tan, perdónenme la expresión, como tan bruto emocional, que uno sabiendo que tiene todos estos instrumentos que nuestro Padre Celestial da, uno sigue, hermanos, atado porque uno quiere, uno mismo quiere, porque eso viene un deseo, una convicción, una fuerza y un poder que viene de lo alto, porque uno lo desea interiormente. Y eso lo da el querer como el hacer por mi buena voluntad. Eso está en el capítulo 3 de Filipenses. Dice, y en Efesios 3:20, llamado el Espíritu Santo, que es el que nos da ese convencimiento, dice la palabra que el poder de Dios que actúa dentro de nosotros va más allá de lo que tú anhelas o deseas, porque ese poder es el que está dentro de mí. Entonces se desata ese poder. Eso está en Efesios 3:20, dice, ¿qué hay dentro de ese poder que me da el Espíritu de Dios dentro de mi corazón? Es que nosotros tenemos que anhelar, crecer, madurar, hermanos, y ascender a estrados celestiales más fuertes y grandes de los que hemos tenido hasta ahora. Tú no te puedes quedar con el testimonio de vida de hace 10 años. Uno tiene que tener testimonio todos los días realmente nuevo, innovador, convencedor, que uno hable y la gente quisiera vivir eso que tú estás experimentando dentro de tu ser, que es el mismo Señor hecho realidad en ti, como decía el apóstol Pablo. Yo ya no soy, es que hay alguien que vive dentro de mí y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces hay un convencimiento, y eso lo da el Espíritu de Dios, Efesios 3:20, hay una convicción dentro de uno que es algo que no tiene explicación, porque lo sobrenatural no tiene explicación, solamente se explica por la fe, o sea, la fe en la cual yo creo. Hay un convencimiento de decisión y firmeza para soltar las amarras y las ataduras que me han dado tantos apegos. Hermanos, esto de la vida en Cristo y de la vida de seguir la vida que el Señor nos dejó plasmada,
a través de la revelación de su palabra por medio del Maestro, que es el Espíritu Santo, yo creo que uno no puede seguir en este tiempo más que se está viviendo como viví ayer, como viví hace un año, como antes de la pandemia, como todos repitiendo y repitiendo. Uno tiene que tener todos los días innovación del Espíritu de Dios. Si tú no lo tienes, eres una persona atada y una persona que estás seguro amarrada a muchas cosas y a mucho pasado que no has soltado. Te lo digo con plena convicción. Entonces, ese cielo llamado, el Espíritu de Dios, que está en Efesios 3:20, que es el poder que va más allá de lo que queremos, anhelamos o deseamos. Hay un convencimiento de decisión y firmeza para soltar las amarras, las ataduras que me dan apegos. ¿Cuáles son esos apegos? Mire, son nocivos, son destructivos y cerrados los cielos para mi condición integral que yo anhelo vivir en la tierra. Y un toque de arriesgar lo que sea por beneficio propio. Eso está en Isaías 58:6. Nos muestra el Señor en su palabra lo que Él desea del corazón. Uno muchas veces ayuna porque le han enseñado religiosamente que hay que ayunar para recibir las bendiciones, y que el ayuno hace que se mueva la mano de Dios y le dé a uno el apartamento, la casa, todo lo que uno necesita. Eso es la tal añadidura. Pero cuando más el ayuno hace efectividad en nosotros es cuando limpiamos los canales de comunicación con el Padre y realmente empieza a limpiar las ataduras, las amarras, todo lo que dejó un pasado realmente que teníamos antes de conocer a nuestro Salvador. Y ese es el mejor ayuno, y la palabra del Señor lo dice en todo el capítulo 58 de Isaías, que tú lo puedes leer y afianzarte más en lo que dice la palabra. Entonces Isaías 58:6 dice: ¿no es antes el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de la maldad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Mira lo que el Señor está hablando y la manera como uno ha interpretado el ayuno en la presencia del Señor y en los rituales religiosos de los cuales hemos sido enseñados, y que hoy realmente el mejor ayuno es romper todas las ligaduras, las ataduras, todo lo que uno tiene guardado que no ha sido libre porque no ha querido, no porque el Señor no lo desee. Entonces, cuando uno recibe ese poder de la palabra y sabe que hay muchas ataduras, muchos yugos, muchas situaciones dentro de mí que no me dejan avanzar hacia una vida carecida en la vida del Espíritu, hermanos, ahí sí la persona tiene que entrar en ayuno y en oración y poder tener esa comunión con el Padre, para que esas ligaduras, esos canales del Señor de comunicación con nuestro Padre sean tan limpios, que haya un fluir del Espíritu de Dios, una grandeza de su presencia dentro de mí, que me está limpiando de lo que yo solo no puedo, pero que tengo el deseo, tengo la compulsividad, que me limpie, que me sature, que me llene, que me sacie, y que me limpie todo aquello que yo mismo creo estar controlando. Y por eso la vida en el Espíritu no avanza, y siempre estamos repitiendo lo mismo, de hace 3, 4, 5, 6, 7 años, la misma cosa. Es que ya voy a hacerlo, es que no he podido, es que estoy en eso. No, si sigues con tu fuerza jamás lograrás nada. Ese es el problema de nosotros, la religión que nos ha llevado a cualquier clase de religión, a una religión evangélica. Es algo que lo llevan a uno con parámetros totalmente religiosos, pero no llevarlo a ser intrínseco en una revelación del Padre, que nuestra vida se limpie continuamente en los canales de comunicación del alma, el espíritu delante de nuestro Padre. Entonces, 58:6 de Isaías: no es antes el ayuno que yo escogí, no el que escogieron ustedes, que lo han malinterpretado. Y el ayuno que yo escogí: desatar las ligaduras de la maldad, soltar las cargas de la opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. El yugo es lo que a uno lo esclaviza, y a uno el pasado lo esclaviza, y si no lo ha sanado lo esclaviza más. Entonces, la unción es la única que pudre el yugo que nos esclaviza, Isaías 10:27, y la unción es la presencia del Espíritu de Dios en nuestro ser. Cuando yo no aprendo a vivir soltando cargas que no puedo llevar, me vuelvo esclavo de lo que yo mismo retengo.
Escuchemos muy bien esto, hermano. ¿Por qué nos está hablando el Señor todo esto? Miró hacia atrás y ahí se quedó en la estatua de sal, porque tenía más ligaduras, ataduras, amarras hacia el pasado que hacia el deseo de ir a una mejor posición que lo iba a llevar el Señor. Pero eso no lo entiende uno, si no es en la vida del Espíritu. Cuando yo no aprendo a vivir soltando cargas que no puedo llevar, me vuelvo esclavo de lo que yo mismo retengo. Salmo 55, 22. Echa sobre Yahvé tu carga y Él te sustentará. O sea, tú no puedes, Él sí puede llevarlas. Echa sobre Yahvé tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Una persona atada hacia el pasado es una persona que ve caída permanentemente de avanzar y crecer en la vida del Espíritu. No tiene que estarse limpiando todos los días, desocupándose, dejando que solo Él reine en mi corazón. Por eso nos está hablando este tema solo con 2 versículos en el Antiguo y en el Nuevo, y nos está hablando exactamente lo que Él quiere. Entonces, echa sobre Yahvé tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído el justo. ¿Por qué? Porque entre más yo me levante y me enfrente, confronte mi vida, mi realidad, las ataduras, las amarras, el pasado que no suelto, pues no estaré tan caído ni caído como permanezco seguramente. Él me sustentará y Él nunca dejará caído al justo, aunque el justo pase por muchas pruebas, pero de todas ellas yo lo estoy levantando, yo lo estoy fortaleciendo, yo lo estoy animando. Lo que pasa, hermanos preciosos, es que la intimidad con el Señor no es de 10 minutos, ni de 15 minutos. La intimidad con Dios es permanente y continua, y uno tiene que sacar espacios y tiempos a solas con el Señor, porque si no, esta palabra nunca se hace realidad en nuestro ser. Y el Señor no es de afanes, ni el del Señor es de carreras, ni el Señor es de premuras, ni de presiones en cuanto a presionar. Él es un hombre, el Dios es un Dios de paz, de quietud, de reposo, de vivir aquietada y reposadamente en la voluntad de mi Padre Celestial. Pero lo que hace que seamos así es esa alma toda alborotada en situaciones que uno nunca ha entregado, amarras y ataduras que uno tiene permanentemente en la vida. Por eso nos muestra esta mujer de Lot. El segundo punto: pero la esposa de Lot miró hacia atrás mientras lo seguía y quedó convertida en una estatua de sal. Es un solo versículo, Génesis 19, 26, no más. La palabra no dice, mira ese versículo, todo lo que nos está hablando el Señor. Por eso decídete, prosigue, avanza, no te quedes. Los tiempos apremian, mi venida está pronta, tú no sabes cuándo, necesito que estés preparado. Y uno tiene que preparar todos los días. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás mientras lo seguía y quedó convertida en una estatua de sal. Génesis 19, 26. Esta mujer miró hacia atrás porque no pudo soltar su pasado, por eso quedó atada, no pudo soltar su pasado. Quedó petrificada. El alma se petrifica, hermanos, cuando hay ataduras, lazos y coyundas que nos amarran a algo que no podemos soltar. Esta mujer miró hacia atrás porque no pudo soltar su pasado, quedó petrificada, perdió un propósito, perdió un destino, perdió un diseño. Dios tenía algo para esta familia, porque eran parte del pariente o de la parentela de Abraham. Imagínate, nada menos que eso. Dios había dicho a Abraham, bendeciré tu parentela. Por eso rescató a Lot, porque había un plan para él, un propósito seguro que establecer. Seguramente establecer naciones y pueblos cercanos que en algún momento ayudarían al pueblo de Israel. Si ves cuando uno se detiene, cómo detiene el propósito, cómo detiene el llamado y cómo detiene el diseño que el Señor tiene para uno. Porque uno, si el Señor lo quiere usar, lo usa en gran manera, en lo que Él quiere, como quiera, cuando quiera, y el destino que a uno le dio desde antes de nacer. Y eso se va desarrollando todos los días. Entonces, para establecer naciones, pueblos y cercanos de algún momento ayudarían al pueblo de Israel. Y esto en nosotros debemos pensar hoy, que en muchas áreas de nuestra vida estamos petrificadas. Siempre estás hablando de lo mismo. Todas las veces que uno habla con una persona que está petrificada en la vida del Espíritu, habla de lo mismo, dice lo mismo, actúa lo mismo, piensa lo mismo.
y en eso mismo se quedó, total, en una estatua de sal. Llega la palabra y la palabra no penetra, porque es que en una estatua ¿qué va a penetrar? Nada, nada penetra, y menos si está petrificado, que puede entrar ahí. Y hay gente que quedó así, hermanos, y cada vez que nos podamos recibir esta palabra, ¿verdad? Hagamos introspección interiormente por la obra de su Espíritu, y verdad que tú hablas siempre lo mismo. Uno escucha personas y nunca salieron de la misma retaíla, la misma hablada, el mismo testimonio, no hay revelación, no hay continuidad de un crecimiento, de una madurez, y es alguien que uno se da cuenta que nunca avanzó. Entonces pregúntate si en este momento la estatua de sal eres tú o soy yo, o somos los que estamos recibiendo la palabra, porque es que la palabra, hermanos, nunca sale vacía del corazón del hombre sin que haya logrado el propósito con el cual la ha enviado, dice el profeta Isaías. Entonces, y esto nosotros debemos pensar hoy, que muchas áreas en nuestra vida estamos petrificadas por siempre hablas de lo mismo, es lo único con lo que estás lleno, tú no estás lleno de otra cosa sino de eso, y siempre habla el mismo testimonio, nunca salen de ahí, no hay cosas innovadoras, no hay cosas que de verdad impacten a los demás, no hay cosas que dejen a las personas inquietas. Ustedes saben que cuando el Señor dice que somos la sal del mundo, es porque la sal, primero que todo, produce sed, y eso tiene que producir uno, hermanos, en las personas que no conocen o aunque conocen de Dios, para que avancen más espiritualmente. La sal da sabor y la sal produce sed. Eso es lo que tenemos que saber, que somos nosotros. Siempre hablas, no hay un lenguaje espiritual nuevo, no hay un cambio en tu manera de actuar, por lo tanto no lo hay en tu manera de vivir, porque estamos anclados a nuestro pasado, no lo hemos entregado, al estar pensando que un ayer fue mejor que hoy. Ay, es que los tiempos pasados fueron mejor que ayer. Ay, era que cuando yo vivía, cuando yo estaba, cuando estaba fulano, cuando estaba... Hermanos, por favor, estás petrificado. La vida en Cristo es una vida de avance y de revelaciones nuevas. Somos nuevas criaturas en Cristo. Lo viejo ya pasó, hoy empiezo a hacer lo nuevo dentro de ti. Y sabemos esa cita de 2 Crónicas 5:17, de Corintios 5:17, y ahí nos quedamos. La palabra aquí escrita está muy linda, pero lo grave es que se haga realidad aquí en el corazón. 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, no lo hay en tu manera de vivir, porque estamos anclados a nuestro pasado, al estar pensando que ayer fue mejor que hoy. Cuando tú tienes tu mirada atrás en algo, ya no es algo que ya no es ni será, ya murió. Permites que eso te jale y te tenga encadenado, que impide el progreso del cual mi Padre eterno quiere que yo sea un prosperado en todo, de adentro hacia afuera. Mi Padre quiere que nosotros, sus hijos, seamos prosperados, hermanos, de adentro hacia afuera. Esa es la mayor y más grande prosperidad, de ver uno cómo avanza en el Espíritu, cómo avanza en revelación, en conocimiento, en la verdad, en la palabra, en el consejo, en la sabiduría, en el discernimiento, en la plenitud de su Espíritu, don y fruto del Espíritu dentro de nosotros. Y para eso se requiere tiempo, dedicación, entrega, abandono, soltar, progresar y arrancar todo lo que me está atando a una vida que no tiene sentido. Entonces mi Padre recibe glorias por eso. 3 de Juan 2, eso es lo que mi Padre desea sobre mi vida, sobre la vida de todo el que se llame hijo de Él. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, alma, mente, cuerpo y espíritu. Y así como prospera tu alma, de adentro hacia afuera. Si mi alma prospera, todo a mi alrededor prospera. Dice en todas las cosas, pero si hay ataduras, ¿en qué vas a prosperar? Para tú prosperar debes tener mente presente y pasado ausente. Si tú quieres prosperar, ¿qué es prosperar? Las promesas de Dios hechas sí y amén en mi corazón. Por eso les dejó el Padre. Para tú prosperar debes tener mente presente y pasado ausente. Isaías 43, 18, 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva. ¿Cuándo pronto saldrá a luz? ¿No la conoceréis?
Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esto es al que se deja que Dios le muestre cosas nuevas, porque ya el pasado no sirve. No traigas cosas antiguas, olvídate ya del pasado. Yo hago cosas nuevas y te las voy a mostrar. Pero si estás atado y te quedaste mirando para atrás, ¿qué cosas nuevas vas a ver? Que no puedes ni avanzar siquiera, porque si avanzas mirando para atrás te estrellas. El pasado impide que yo camine en el presente. El pasado no lo puedes cambiar y detienes tu futuro para llegar. ¿Sí ves? El pasado impide que yo camine en el presente, hoy, el continuo presente, solo por hoy, una vez, un día a la vez. No hay nada más que hacer. El pasado impide que yo camine en el presente, el pasado no lo puedes cambiar y detienes tu futuro por llegar. Porque al mirar atrás no puedes avanzar y estás en estatua de sal. Nada avanza ni espiritualmente, ni emocionalmente, ni materialmente, ni económicamente, ni nada prospera. De los fósiles nada puedes sacar. De la estatua y de estatua no puedes avanzar. Y de cenizas, recuerdos sin sanar. Repito esto porque son frases muy contundentes dentro de mi ser. De los fósiles nada puedes sacar. Y de estatua no puedes avanzar. Y de cenizas, recuerdos sin sanar. Eso lo estamos viviendo continuamente los que estamos mirando para atrás. Con esto, ¿qué cielos puedes esperar? Cerrados y cerrojos de bronce, cuando se viven estas cosas. El pasado no me deja trabajar en mi presente. Vives ausente de lo novedoso y de lo maravilloso. Un pasado que no se resuelve, un pasado que no se trabaja, un pasado que no tiene solución en nuestra vida, es una cárcel que condena mi futuro. Repito esto porque es que esto es tan profundo que realmente uno tiene que escucharlo, repetirlo y repetirlo hasta que eso se haga mella en el corazón, o si no, tú no vas a avanzar nunca. Un pasado que no se resuelve, que no se trabaja, un pasado que no tiene solución en nuestra vida, es una cárcel que condena mi futuro. Por eso hay gente que no. De ahí que mi tarea es trabajar juntamente con el Espíritu Santo, mi maestro por excelencia, haciendo de mi diario vivir un exitoso porvenir. Ese es el Espíritu Santo. Entregando, sanando y cerrando ciclos vividos que ya no regresarán, porque cerré las cárceles de mi cautividad. Eso es una cosa preciosa esto. Eso está en Isaías 61:1. El Espíritu del Señor está sobre mí, significa está en mi vida, es mi maestro, es la esencia de mi vida, es la gracia, el favor y el poder de mi Padre. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Yahvé y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos la apertura de la cárcel, lo que acabo de decir. Y uno lo ha tomado, hermanos, en la unción que uno tiene para hacer eso, sí, en la obra del Señor y en la grandeza de ser impartidores de la gracia y el favor de Dios. Pero es que el primer adepto a esto eres tú y soy yo, porque mientras no esté dentro de nosotros, ¿qué vamos a impartir a los demás? Cárceles de las que tenemos adentro y proclamando una palabra de boca para afuera. Eso no tiene sentido en el reino. Primero que llama al Señor a hacer esto es en mi propia vida, para libertar a los cautivos, porque la primera libertad es la misma persona. Tercero y el último, entregando, sanando y libertando, el no mirar atrás y dejar el pasado que ya no volverá. Entregando, sanando y libertando. Mi yo interior, que tiene huellas indelebles que solo se sanan y se borran con la convicción de la sangre del Cordero, del poder de su palabra y por la fe en el libertador Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso es lo único que podemos creer y saber. Cómo nos libertamos de un yugo que nos esclaviza, que es un pasado, una mirada hacia atrás y una estatua de sal. Por eso se llama entregando, sanando y libertando. Entonces,
¿Qué es la convicción? De huellas indelebles que quedaron en el alma, que no las cura sino solamente el poder del Señor, en su sangre, en su nombre, en su palabra y en la convicción que tenemos con la fe que Él nos dejó grabada en su palabra, que son las promesas. Por la fe en el libertador Jesucristo, el Hijo de Dios. La fe es el poder del cielo que crea en mí lo anhelado de mi corazón y de mi ser. Esa es la fe, es algo que crea el mismo Dios dentro de mi corazón y es lo que anhelo continuamente dentro de mi interior. Sano de las cadenas que me atan, ser libre del opresor y del acusador y perdonar lo que ya fue y nada puedo hacer, solo amarme, liberarme y empoderarme. Es lo único que uno puede hacer y eso lo hace el poder de Dios en uno. Cuando uno realmente por la fe en el Hijo de Dios, es el poder del cielo que crea en mí el anhelo de mi corazón de ser sano de las cadenas que me atan, ser libre del opresor y del acusador y perdonar lo que ya fue y nada puedo hacer, solo amarme, liberarme y empoderarme para soltar el yugo que me esclaviza a pensamientos recurrentes de, escúchame, odio, amargura, sin sabor de vivir, sin ser feliz en medio de lo que tengo y vivir hasta morir. Así podemos estar pensando todos los días. Entonces, pensamientos recurrentes, cuando hay ataduras que no han sido sueltas, esas amarras con la unción del Santo que está sobre mí, lo acabo de leer. Y es el odio, la amargura, sin sabor de vivir, sin ser feliz en medio de lo que tengo que vivir hasta morir. Salmo 32:2. Esta predicación yo creo que la pueden repetir toda la semana. En lugar de estar escuchando de aquí, de allá, de allí para allá, de aquí para allá y dele, se llena de tanta escritura que ni siquiera sabe realmente qué es lo que Dios quiere contigo. Por eso Él es contundente cuando está hablando a su pueblo. Entonces el Salmo 32:2 dice: bienaventurado el hombre a quien Yahvé no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Sí ves? Un alma limpia, un alma pura, un alma suelta de toda yugo, amargura, amarras, atados, todo lo que a uno lo esclaviza. 32:2, este salmo, es que todo esto es basado en la palabra. Bienaventurado el hombre a quien Yahvé no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Qué preciosura esta palabra. En mi oración debo reconocer que tengo atado mi pasado, que debo confesarlo, debo perdonar y debo desatarme. Uno tiene que en la oración hacer eso. Y eso los salmos son especiales como este salmo para esto. La atadura espiritual es un pasado, digamos una estatua de sal, petrificado. No es posesión, sino una pérdida de control de las áreas de nuestra vida que muchas veces ni siquiera identificamos, que no controlamos determinadas áreas en nuestra vida, o sea, ni siquiera tenemos cuenta de ello hasta que el Espíritu de Dios los revela. El Espíritu Santo las identificará para trabajar en ellas. ¿Sí ves la necesidad de tener comunión con Él? Y dejar que el divino Dios, Maestro y adorado y glorioso, el Espíritu Santo, por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, delante del Padre, nos enseñe las Escrituras. Y desatarnos, hermanos, porque esto no es de repetir, ni de gritar, ni de profesar, ni de desátese, eso no es así. Eso es por eso Cielo Nuevo se vuelve una iglesia personalizada, una iglesia integral, una iglesia personalizada, pero una iglesia también que se congrega, congregacional y virtual, pero personalizada, que no descuidamos a ninguna oveja, del cual tiene esta palabra que hacerse mella, y realmente delante del Señor. Uy, un tremendo. Limpia permanentemente tu alma del vicio de tener un pasado atado a tu vida. Eso es un vicio. Limpia permanentemente tu alma del vicio de tener un pasado atado a tu vida. Eso es un vicio. Salmo 24, 3, 5. ¿Quién subirá al monte de Yahvé? ¿Y quién estará en su lugar santo? El de limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, mira lo que está diciendo el Señor, ni jurado con engaño,
Él recibirá bendición de Yahvé y justicia del Dios de salvación. Se llama cielos abiertos en tu vida. Salmo 24, del 3 al 5. Esa es la persona que tiene cielos abiertos. Reflexión de estos 3 puntos contundentes. Te pido el favor que a la luz del Espíritu los repitas, los haga introspección dentro de tu ser y te desates. Y la estatua de sal que muchos podemos estar en este momento, el Señor es el único que la puede desbaratar en 1000 pedazos y darle aliento de vida a todo aquel que quiere realmente seguir en pos de Él sin mirar atrás. Nos toca, no hay otra solución. Por eso su palabra es el manual de vida, el cual nos ha dado a todos sus hijos, que es la vida que Él quiere aquí en la tierra mientras nos vamos para el cielo. Reflexión primero, ¿tú sí crees que eres libre de tu pasado? Segundo, ¿cuánto tiempo has demorado para soltar tu ayer y no mirar más hacia atrás? Tercero, ¿cuántas áreas aún tienes sin desatar? 4, ¿qué te han llevado a estar como estatua de sal? ¿Qué cosas te han llevado a estar todavía como estatua de sal? Ya terminando nuestro ciclo casi en la tierra, unos empezando, otros comenzando, otros ya intermedios y otros ya para partir, aunque nadie sabe ni el día ni la hora. Pero en este tiempo, hermano, donde la venida del Señor se acerca y todavía estatuas de sal estaremos muchos, y eso es grave ante los ojos de Dios. Padre, gracias por esta mañana tan preciosa y tan maravillosa, porque es que escuchar tu palabra es lo más delicioso que puede tener el Espíritu. Saber que el alma, Padre, que puede estar petrificada, solamente la sangre del Cordero, el poder de tu palabra y la fe que tenemos en ella, nos desata, Señor, de un pasado que nos dejó convertidos en estatua de sal, y que tú quieres que avancemos a dimensiones grandes de reino, de revelación, de una vida exitosa de adentro hacia afuera, Padre. Pero cuántas cosas nos faltan por desatarnos de un ayer, de un pasado, de un odio, de un rencor, de una amargura, de una falta de perdón, de una repetidera de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, porque no hay un lenguaje nuevo, que es la palabra, Señor, el misterio hecho realidad en el corazón del hombre. Padre, perdónanos de corazón, y todo aquel que esté tomando, Señor, esta palabra, redargúyenos, Padre de los cielos, muéstranos nuestro interior, muéstranos la estatua de sal que somos en este momento delante de ti, porque no sabemos si hoy nos lleves a tu presencia, Padre Santo. Y de toda palabra que hemos recibido daremos cuenta, Señor, allá en el libro de la vida, donde está apuntado todo, Señor, lo que hemos escuchado de ti. Gracias, Padre Santo, bendito y adorado y glorioso. Te amamos con todo el corazón y anhelamos poderte decir siempre: ven, Señor Jesús, ven a nuestro ser y transfórmanos como hijos del Dios Altísimo, para que mi Padre reciba mucha gloria, porque es el fruto que damos nosotros, tus hijos, a través de la presencia soberana de tu palabra, hecha realidad en nuestro ser, por la obra de la maestría del Espíritu de Dios en nuestro corazón, el cual daremos siempre mucho fruto, Padre, para agradar tu corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo tu Hijo y en el poder del Espíritu divino y adorado, el Espíritu Santo, te decimos amén y amén. Bendecida mañana y bendecido tiempo. Dios lo permita, que tú seas una persona que te concientices hacia la luz del Espíritu de Dios y prepares tu alma para el día que nos toque partir. Bendiciones, feliz día, feliz tiempo, los amo, los bendigo, y Dios permita, nos veremos próximamente. Bendiciones. Practica la palabra y marca la diferencia, sembrando, diezmando y ofrendando en tu iglesia Cielo Nuevo a las Naciones.